Seguimos en esta tertulia de En Perspectiva de este miércoles 26 de octubre de 2022. Estamos con Mariela de Marco, Agustín Iturralde, Juan Pedro Mir y Santiago Soto. Vamos al segundo tema. La fiscal Gabriela Fossati planteó la semana pasada que la investigación sobre el grupo que gestionaba pasaportes para ciudadanos rusos a partir de partidas de nacimiento falsificadas tiene costos muy difíciles de absorber, lo que está provocando dificultades en el trabajo de su equipo. Durante la audiencia en la que se extendió la prisión preventiva de Alejandro Astesiano, ex custodia presidencial del presidente Lacalle Pou, la fiscal Fossati planteó que está teniendo dificultades para traducir del ruso al español la información extraída del celular del ruso Alexei Silvaev, uno de los integrantes de la PED. Según informó La Diaria, Fossati dijo que la Fiscalía está usando el traductor de Google para dosificar las horas pagas de traducción. Hasta ahora se ha podido traducir algo con un sistema muy artesanal que luego va a tener que ser respaldado por una traducción idónea, porque no hay traducción pública, explicó la fiscal. Por otro lado, Fossati planteó en la audiencia su preocupación por los costos que insume recuperar los datos del celular incautado a Astesiano, que borró justamente la información antes de ser detenido. Como ya la prensa ha comunicado y ya sabe, se había borrado gran parte de la información, pero eso no es un obstáculo porque esa información se puede recuperar. Pero recuperar esa información lleva mucho tiempo y es muy costosa. Y ese tiempo se genera exclusivamente porque Astesiano borró los mensajes. O sea, es mucho costo, hay que pagar servicios de aplicaciones para poder utilizarlos, para ese servicio de recuperarlo. Mariela, a partir de estas declaraciones de la fiscal Fossati, tú proponías, planteabas discutir sobre la justicia que queremos en Uruguay y si podemos pagarla, ¿no? Por ahí iba el planteo. Sí, porque, como decía Juan Pedro, el ser viejo hace que una en este caso, ya haya cosas que ya la vivió. Yo me acuerdo cuando las investigaciones judiciales sobre la estafa a los bancos, el banco de los ROM y de los Peirano, a partir de 2002, hubo que asignar recursos especiales extrapresupuestarios al Poder Judicial. En esa época las investigaciones las hacía el Poder Judicial para pagar las pericias que podían desentrañar la trama de vaciamiento del Banco Comercial que habían llevado adelante los ROM. Y bueno, se planteó y los recursos estuvieron. En este caso, tiene la complicación de que este señor Astesiano parece tener vínculos en la policía que capaz que puedan estar interfiriendo. Digo esto porque la fiscal habla de los costos de recuperar los datos del celular, y yo estuve leyendo ayer que según las compras públicas, las publicaciones públicas de las compras públicas, esos programas para recuperar datos ya están comprados por Uruguay y no son tan caros. Entonces no sé si puede estar interfiriendo algún amigo de Astesiano en quienes colaboran con la fiscalía en esa investigación, que es la policía. No lo sé, yo me quedó esa duda. Sobre la traducción, sí, o sea, no tenemos nosotros, en Uruguay ni siquiera hay traductores públicos en ruso, según la fiscal, ¿no? Entonces, sí, habría que pagar idóneos, que eso no está mal, pero también hay que asegurarse en una comunidad tan pequeña que esos traductores sean de verdad independientes y confiables para la justicia, ¿verdad? Porque pasan a ser asesores de la justicia. Entonces todo esto en medio de que hace bien poquito se aprobó la rendición de cuentas y justamente hubo dos sectores donde se pidieron recursos que no estuvieron o prácticamente no estuvieron, que fueron Fiscalía y el Poder Judicial. En el caso de Fiscalía, además de estas carencias de que habla la fiscal, hay carencias humanas, o sea, estamos queriendo una investigaciones
judiciales o fiscales de primer mundo, y en realidad lo hacemos a costa de que trabajen los fiscales, los que trabajan, porque siempre habrá alguno que echa para atrás, de un modo que no es humano, la verdad, ¿no? Entonces digo, me parece que también, de nuevo acá, como os decía en el tramo anterior, tenemos que ver en qué gastamos, qué cosas priorizamos. Los recursos para Fiscalía y para el Poder Judicial terminan impactando en forma directa en la calidad de la seguridad pública que queremos. Además de que el Poder Judicial trabaja en otras cosas que también tienen mucho que ver, como es cómo se resuelven los conflictos de familia, o incluso las cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de los contratos y cosas que impactan en la economía. Pero no podemos pretender mejorar significativamente la seguridad pública si no tenemos una fiscalía que cuente con todos los recursos humanos y materiales que necesita para hacer bien su trabajo. Eso era un poco lo que yo quería destacar, digamos. Vamos con Juan Pedro ahora. Sí, comparto completamente el planteo de Mariela. La estructura de Uruguay tiene una particularidad, que es que, por ejemplo, tiene fuerzas de seguridad cuantitativamente desproporcionadas con respecto a su territorio y su población, y estoy incluyendo las Fuerzas Armadas y la policía. Tenemos, por ejemplo, mucho más policías per cápita que Santiago, que Argentina, que Chile, incluso que el conjunto de países desarrollados. Tenemos unas Fuerzas Armadas absolutamente sobredimensionadas, sobre todo un ejército absolutamente sobredimensionado, en un contexto donde valdría preguntarnos cuál es el rol del ejército, que por supuesto no puede ser estar repartiendo comida en las escuelas. Si tenemos un ejército para repartir comida en las escuelas, o para atender situaciones de emergencia en inundaciones, algo está mal. Yo creo que y esos son temas que en Uruguay no pasan los gobiernos, y no lo discutimos. Entonces, la profesionalización de la fuerza de seguridad, la profesionalización del aparato de justicia implica, para un país pequeño como el nuestro y de escasa población, con tendencia a ser menos, una profunda racionalización y una profunda profesionalización. Hay temas para los cuales no puede faltar dinero. Si hay que hacer partidas especiales, como por ejemplo lo está planteando la fiscal Fossati para este caso tan sensible para la República, como es el caso del señor Astesiano, indudablemente se tiene que hacer. Y confío que se harán los pedidos correspondientes. Pero hay una mirada más a largo plazo, donde por ejemplo tenemos ese sobredimensionamiento, particularmente que ustedes dirán que tiene que ver las Fuerzas Armadas. Pues no, tiene que ver, sí, tiene que ver, porque es el esquema de seguridad de un país donde tenemos marinos y no tenemos barcos, donde tenemos pilotos y no tenemos aviones, donde tenemos regiones militares al viejo modelo de comienzo del siglo XX, en pleno siglo XXI, sin enemigos establecidos en las fronteras. Entonces creo que hay un punto, que hay una mirada que Uruguay se debe en ese sentido. Agustín, Santiago. No, a ver, creo que parece claro que el sistema judicial en general siempre ha sido relegado, ¿no? Fiscalía, la semana pasada hablamos de eso. Fiscalía es parte del sistema de justicia de este país, pero depende del Poder Ejecutivo, bueno, esto, que creo que fue un avance que se hizo. La semana pasada hablamos, de la atención de cómo se administra Fiscalía, creo que hay una atención ahí sobre la independencia, pero creo que es claro que el Poder Judicial sistemáticamente es relegado presupuestariamente, ¿no? Ese poder débil a la hora de negociar, de presionar. Y sin duda, creo que Uruguay tiene un sistema republicano que más o menos funciona, una igualdad ante la ley que más o menos funciona. O sea, que alguien de una familia, elige una familia muy poderosa, tiene un accidente de tránsito, mata a alguien, va a ir preso. Uh-huh. Probablemente, de todos modos, el tratamiento que le da el sistema judicial, los operadores a los que va, el abogado que lo va a defender, va a tener una ventaja. Entonces, no pasan cosas como de desigualdades ante la ley como las que podemos ver en otros países de América Latina, donde con posiciones sociales mucho más verticales y elitistas da lugar a cosas que acá no hay.
pero sin duda uno ve cómo trabajan los fiscales, cómo trabajan los defensores de oficio, cómo trabajan, y bueno, claramente hay mucho para mejorar ahí, ¿no? La igualdad ante la ley, en el que al final del día la ley nos mida a todos con la misma vara, es la base del sistema republicano, de la democracia. La democracia no es solo votar cada 5 años, una parte, pero la igualdad ante la ley es absolutamente clave. Y bueno, en algunos lados creo que cruje. La fiscal Fossati ayer lo planteaba en esto, ahora de esta mañana parece que sí se pudo recuperar el 100% del celular estesiano. Sí, están informando en el programa La Pecera de Azul FM que se señaló eso, que bueno, hay otros medios también, las cosas en su sitio también, que se logró recuperar el 100% del contenido del celular de Alejandro Estesiano, a partir de una tecnología que se utilizó, dice el colega Eduardo Preve, UFED, adquirida en 2018 y renovada su licencia en 2021. Sí. Y después un comentario sobre el trabajo de la fiscal. Creo que la fiscal viene haciendo, y eso te planteo, viene haciendo un trabajo extraordinario. O sea, le tocó una parada difícil, o sea, detener al custodio del presidente de la República, ir hasta el lugar, se está encontrando, no solo era eso, sino con implicancias probablemente en otros lugares muy importantes del Estado uruguayo. Creo que está haciendo un muy buen trabajo. Creo que en el manejo de esta noticia, algún periodista ayer la tiró a los perros en Twitter buscando no sé qué carroña. Una persona absolutamente sobria y discreta con su trabajo contestó un tuit. Creo que hay que ser cuidadosos y respetuosos del trabajo de los fiscales, en particular creo que de una persona que está haciendo un trabajo realmente muy difícil y de una muy buena forma, y que creo que si algo... si más o menos Uruguay no va a salir tan dañado de un episodio tan complicado como este de los pasaportes, es porque fue la Fiscalía Uruguaya. Esto no lo encontró Interpol, esto no lo encontró otro gobierno, fue la Fiscalía Uruguaya que dio con esto y que se está metiendo al corazón de distintos lugares del Estado para tratar de desatar y sacar esto a luz. Entonces creo que respeto y mucha consideración por el trabajo de la fiscal Gabriela Fossati. Sí, a ver, primero cuestiones vinculadas a los recursos. Digo, yo creo que hay una propia dinámica de cómo se asignan los recursos, en la cual el Poder Judicial y en el caso Fiscalía ha tenido sus partidas. De hecho, hay incluso hasta competencias que ha habido entre, ¿no? O picas que hay dentro del sistema de quién recibe los aumentos de los recursos. En el tema más seguridad, más amplio, el Ministerio del Interior ha tenido un aumento, si uno mira en el mediano plazo, ha tenido un aumento muy importante. O sea, si uno mira toda la cuestión vinculada a la seguridad, o sea, han habido aumentos presupuestales importantes y quedan bolsones de financiamiento escaso y de niveles de gestión también, y de contralor de la gestión bastante bajos. Yo recuerdo toda la discusión vinculada, por ejemplo, al ascenso por concurso en el Poder Judicial, donde el Poder Legislativo quiso avanzar sobre ese tramo, y una señal que yo creo que para la sociedad no es buena cuando uno piensa en cómo asignar los recursos, de una resistencia sin una alternativa realmente sólida de aumentar los recursos, o cómo en definitiva, cómo se administran también los recursos públicos adentro de cada una de las instituciones, porque uno no le puede gustar el ministro del Interior y uno va, pero es distinto cuando uno quizás no le gusta cómo administra los recursos estas instituciones que están hechas para blindar, en definitiva, la administración de la justicia. O sea, es más lo que quiero decir en mi punto es quizás puede sonar un poco entreverado, pero mi punto es que la economía política, por decir de una manera, de la asignación presupuestal y del contralor de la asignación presupuestal en los organismos más estrictamente de justicia, ahí no estoy hablando del Ministerio del Interior, sino estoy hablando exactamente de lo que tiene que ver con los fondos que administra el Poder Judicial, y en el caso dentro del Poder Ejecutivo, la Fiscalía, ahí quizás es un poco más claro, son muy complejos, y creo que son presos también de una dinámica que no ha sido muy virtuosa entre el sistema político y la administración de la justicia y la asignación de los recursos. Pero para bajar 2 escalones nada más al punto de la fiscal, yo creo que hay una discusión más que deberíamos dar del rol público que están teniendo algunos de los operadores de la justicia y cuál es el rol que tiene. A mí, yo vi los tuits absolutamente desacatados de la fiscal ayer contra un periodista, totalmente diciendo, es digno de la persona con la que usted trabajó, que era el ex fiscal supuestamente que estaba haciendo referencia. O sea, un nivel, creo que hay que protocolizar un poco los niveles que van a tener los operadores judiciales
no sé si es protocolizar, me imagino que en el mundo se discuten, yo no soy un experto en esto, pero ¿Para tener el uso de redes sociales? Sí, tener a ya tienen algunas líneas. Tener a una fiscal que a un periodista, cualquiera sea periodista, y cualquiera sean los fiscales, porque me imagino que hay muchos, y pasa para un lado y pasa para el otro. No estoy diciendo una cuestión política, es más general sobre. Me parece diciendo que habla de quién lo contrató, en ese caso tan no sé qué, y haciendo alusión, me parece completamente desubicado, y además un manejo de la información que tampoco me gustó para hacer, o sea, no tiene traductores, no tiene traductores, resuélvalo, no tiene, no quiero irme del tema, lo planteé porque lo trajo Agustín, a mí me generó la sensación contraria. No me gusta, y no me gustaba si le pegó a un periodista pero le hubiera pegado a Nacho Álvarez, y tampoco me gustaba, o sea. Pero no es casual aquí lo que pasa. No. Viene el caso, porque es alguien muy conectado con Fiscalía, que viene de Fiscalía. No es así nomás. Y el rol que tiene ese periodista. Con más razón, prudencia. A los operadores vinculados a la justicia, a la administración de la justicia, que les pido imparcialidad, prudencia, les pido en el ámbito público recato, equilibrio, no calentarse de esa manera y escribir esas cosas. Me pareció que la trata mal a ella, pero esa es una cuestión más al caso particular que traía Agustín. Estimado Santiago, ¿no te parece que, por ejemplo, esta falta de recato y esta falta de formas más allá de la fiscal está atravesando al conjunto de los actores públicos? Y creo que es un tema que nos debemos pensar, ¿no? De los actores, ya sea actores políticos, actores judiciales, actores económicos, actores sindicales. Creo que se está instalado un discurso, una forma que va a ser difícil desandar después. Pero se me fueron de tema. Ahora sí que rumbo a Qatar 2022. Ahí va, rumbo a Qatar. Nada, sacamos el caso concreto, pero sí me parece que hay que darnos una discusión sobre ese tema.